Sepan que el tema craneoencefálico es tal vez el tema más importante de este laboratorio de simulación para traumata, porque se supone que cada universidad, cuando diseña un pensum, tiene que diseñarlo de modo que busque crear de este médico egresado pues una persona que sea capaz de responder a las principales problemáticas de su entorno. Dígase, y esto lo menciono siempre a todo el mundo, en Colombia se supone que todo médico general tiene que graduarse con la capacidad para responder completamente ante un paciente que le llegue sin una pierna por haber pisado una mina antipersonas. Ustedes saben que en Colombia está la guerrilla, y la guerrilla le encanta sembrar explosivos en el campo. Entonces de repente anda un campesino que no tiene nada que ver con el conflicto, pisó una mina quiebrapatas, que es como lo llaman, voló por un lado él y por otro lado su pierna. Llega esa persona, llegó sin una pierna menos. Y esta persona, este egresado de medicina en Colombia, tiene que ser facultado para poder responder a ella. Obviamente aquí todos ustedes como médicos dominicanos no tienen por qué saber cómo manejar a un paciente que perdió una pierna por una mina antipersonas, pero ustedes sí tienen que saber muy bien ciertas cosas que son problemas muy específicos de República Dominicana, como por ejemplo el dengue. Ok, yo soy médico dominicano, yo me gradué en Dominicana, ok, pues yo debería saber muy bien primero cómo diagnosticar el dengue, cómo tratarlo y cómo manejarlo durante la evolución de la enfermedad. Saber cuándo ingreso, cuándo no ingreso y demás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un problema de aquí, es una epidemia aquí. Otra epidemia importante es el traumo craneoencefálico. ¿Por qué? Porque lo que más tiene Dominicana son motoristas que andan sin casco. Entonces, obviamente, cuando este motorista se choca contra un muro, le pasa de todo, menos una fractura de codo. ¿Por qué? Porque generalmente su codo está protegido porque tiene el casco en el codo, pero la cabeza no tiene el casco. Entonces, si alguno de ustedes alguna vez fue al Darío Contreras y se metió en el pabellón de trauma craneoencefálico, va a entender por qué realmente es importante que esta clase ustedes la retengan bien. De modo que, por favor, necesito su atención para este video. Entonces, empecemos con ciertas consideraciones epidemiológicas. Primero, tienen que saber que el trauma craneoencefálico es causa de muerte en una cuarta parte de los pacientes que sufren trauma, y que además de eso acaba con la mitad de las vidas de los pacientes que sufrieron un accidente por una colisión de un vehículo motor. Entonces, otra cosa importante es que la identificación y el manejo temprano pueden mejorar el pronóstico. ¿Qué significa eso? Su principal objetivo en esta clase es que ustedes sepan identificar un trauma craneoencefálico y que sepan manejarlo. Ante una lesión del cráneo o de la cabeza, usted puede tener como consecuencias muchas lesiones diferentes. Puede tener una conmoción, también llamada concusión cerebral, o una contusión cerebral, o una hemorragia intracraneana, como un hematoma epidural o subdural, o una hemorragia intercerebral. Pero ¿sabe una cosa? Aunque una persona con un trauma craneoencefálico puede tener cualquiera de esas, en verdad, eso no me importa en la calle. ¿Por qué? Porque para hacer un diagnóstico de un hematoma epidural o subdural o lo que sea, yo necesito hacerle una tomografía al paciente. Y obviamente estamos en un país donde muchas emergencias no tienen tomógrafo, y por lo tanto las ambulancias no tienen tomógrafo. Sí, yo sé que hay países en el mundo en donde hay ambulancias que son buses ambulancia y que tienen un tomógrafo adentro, y que usted, ese paciente de trauma, mientras está de camino al hospital, ya le está haciendo la tomografía. Genial, pero estamos en un país donde esa realidad no es así. Por lo tanto, como no tengo un tomógrafo a mano en la calle, no me interesa saber cuál de esos diagnósticos es. Entonces, sepan que lo que voy a hacer con el trauma craneoencefálico va a ser reducirme a 4 pasos simples que vamos a ver más adelante. Pero mientras tanto les presento al paciente de hoy. Le presento a don Rafael. Don Rafael fue un panita que se entró a golpes con una persona y demás, y de repente pegó un batazo y bueno, sobrevivió el batazo. Pero nada más de verlo yo tengo signos y estigmas que me hablan directamente de una posible fractura de base anterior. Tengo ojos de mapache. Entonces es un estigma que a todo paciente en donde mientras le hago la evaluación primaria encuentro esos estigmas, pues tengo que pensar, ok, algo dentro de mí tiene que prender un bombillo y decir que el paciente puede tener un trauma craneoencefálico. Entonces, es una imagen que básicamente ilustra los tipos de
fracturas que puede tener una persona. No tengo que describirlas, ustedes pueden verlas. Obviamente hay unas que tienen mejor pronóstico que otras. Ahora, sepan que eso tampoco me interesa mucho. ¿Por qué? Porque no importa cuál sea el tipo de fractura, mi terapéutica va a ser casi la misma en todo tipo de fractura. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo de un paciente con trauma craneoencefálico? Yo voy a reducir eso a 4 pasos que ustedes tienen que aprenderse y que se va a aprender porque es bastante simple de aprender. Lo primero va a ser ponerle un apellido al trauma craneoencefálico. O sea, yo lo clasifico en que es un trauma leve, moderado y severo. ¿Ok? Una vez que lo hago, pues entonces voy a determinar si esa persona con trauma craneoencefálico tiene o no hipertensión intracraniana, consecuencia del trauma craneoencefálico en sí. Después de haber hecho esos 2 pasos, lo tercero va a ser descartar que esta persona presente una herniación cerebral. ¿Por qué? Porque si la tiene, obviamente mi terapéutica no va a ser la misma. Y bueno, el último paso es un paso en común con los pacientes que presentan lesión de médula espinal y es prevenir la lesión neuronal secundaria. Entonces vamos a hablar de cada paso uno por uno. ¿Ok? Y a profundidad. Entonces, ¿cómo clasifico un trauma craneoencefálico? Se clasifica a través de la escala de Glasgow. Y es que esa escala de Glasgow se inventó, sí, en Glasgow, Escocia. Y lo inventaron un grupo de neurocirujanos que estaban hartos de que todas las noches las enfermeras o el personal médico del hospital le llamaran para decir que tenía un paciente que tenía un trauma craneoencefálico y que estaba malo. Entonces el pana interrumpe la actividad que sea que estaba haciendo para ir al hospital y de repente se da cuenta que tiene un paciente que no calificaba para ser operado. La escala de Glasgow se diseñó para saber el pronóstico del paciente y para decidir terapéuticas contra el paciente. Entonces, esta escala que ustedes han escuchado un montón de veces en diferentes puntos de la carrera y que tal vez la han estudiado y seguramente se han embotellado y se les ha borrado y ya tienen que embotellárselo otra vez, es importante y sobre todo es radicalmente importante ante un paciente con trauma craneoencefálico, porque en función de su Glasgow voy a clasificarlo. Y no solamente eso, es que en función del tipo de trauma que tiene la persona, yo voy a decidir qué terapéutica voy a utilizar ante él. Y eso se aplica de la siguiente forma. Si tengo un paciente que tiene un trauma leve, dígase de 13 a 15, mala mía, y dice 14 a 15, si tengo un Glasgow de 13 a 15, tengo un trauma leve. Y si me llega ese paciente a emergencia, yo puedo saber perfectamente que ese paciente yo debo primero mantener la observación en la emergencia, hacerle una tomografía y dejarlo en observación 6 horas. Si la tomografía no mostró ningún tipo de alteración y a las 6 horas su Glasgow ya es de 15, ese paciente se le puede dar de alta y usted no tiene que preguntarle a nadie para hacerlo. ¿Por qué? Porque el protocolo lo dice. Qué simple la medicina así. Pero bueno, ¿qué pasa si de repente tengo un paciente que tiene un trauma craneoencefálico y un Glasgow entre 9 y 12, un trauma moderado? Ese paciente, entonces yo sé que debo ingresar al hospital directamente, hacerle una tomografía y llamar de una vez al servicio de neurocirugía. Genial. Ahora, ¿qué pasa si tengo un paciente con un Glasgow de 8 o por debajo de 8? O un trauma severo. Ok, el paciente también se ganó una tomografía, definitivamente, pero esta vez yo tengo que mandarlo a un lugar específico del hospital. Yo lo mando a UCI, a la sala de cuidados intensivos. Y además de eso, sepa una cosa, y es que todo paciente con trauma craneoencefálico que tenga un Glasgow por debajo de 8 debe ser intubado. ¿Por qué? Porque tengo un paciente que tiene una depresión de la conciencia tan importante que posiblemente le impida a esa persona mantener un control y una protección de sus vías respiratorias. De modo que para evitar que broncoaspire, yo lo intubo. ¿Ok? Clasifique el trauma. Y ya tengo terapéuticas más específicas en función de cuál de los 3 acápites o cuál de los 3 tipos de trauma tengo el paciente. Una vez que hago eso, lo siguiente es ver si tiene o no hipertensión intracraniana. Y la forma más rápida para yo saber si tiene o no hipertensión intracraniana es verificando si esa persona presenta o no las manifestaciones que componen la tríada de Cushing. Y es que Cushing, el neurocirujano aquel que describió el síndrome de elevación de cortisol y demás, también identificó que las personas que presentaban un aumento en la presión intracraniana presentaban un aumento en la presión arterial acompañado de una disminución de su frecuencia cardíaca. Y ese es tal vez el componente más importante de la tríada de Cushing. Si tengo un paciente que tiene un trauma craneoencefálico, que tiene un Glasgow bajo y que además de eso presenta hipertensión con bradicardia, ok, yo tengo que ya ir pensando en que pueda tener una hipertensión intracraniana. El tercer componente, como ustedes saben leer perfectamente, es una alteración del patrón respiratorio. Entonces, vamos a detenernos brevemente
a explicar el por qué ocurre ese aumento de la presión arterial. Se supone que todo cerebro, el de ustedes incluyendo, presenta una presión de perfusión cerebral. Esa es la presión que se requiere para que mi cerebro sea perfundido de forma adecuada y todas mis neuronas reciban sangre con oxígeno y demás. Ahora, si de repente yo tengo un proceso expansivo dentro de mi cráneo, ya sea porque hay una hemorragia, un tumor o una hidrocefalia, aumenta la presión intracraniana de ese paciente. Por lo tanto, la presión de perfusión cerebral debe aumentar. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Para simplificarlo lo más posible, muy simple, aumenta la presión arterial para que entonces haya un gradiente de presión, y entonces como hay más presión a nivel arterial que a nivel de dentro del cráneo, pues la sangre va a poder entrar. Dígase, esta hipertensión arterial del paciente con hipertensión intracraneal es secundaria a este proceso en la cabeza. Por lo tanto, yo no debería tratarla de entrada. Si yo de repente le doy un medicamento hipotensor a un paciente que presenta hipertensión intracraneal, yo estoy reduciéndole o le estoy eliminando el único mecanismo que ese cuerpo tiene en ese momento para mantener perfusión del cerebro. Dígase, si yo a un paciente que tiene hipertensión arterial con bradicardia por hipertensión intracraniana y le doy un medicamento para bajar la presión arterial, yo lo estoy... Ok, ¿entendieron? Si tengo un paciente con esa triada, pues yo debo tomar algún tipo de terapéutica específica. Entonces, medidas para corregir una hipertensión intracraniana. Bueno, yo tengo que hacer dos cosas o tres cosas. La primera, que es la más simple de todas, es colocar al paciente en una posición que le permita reducir su presión intracraniana. ¿Cuál va a ser esa posición? Muy simple, elevarle la cabecera al paciente unos 30 a 45 grados. Se ha demostrado que la elevación de la cabecera reduce la presión arterial y ayuda a hacerlo. Entonces, todo paciente que presente triada de Cushing se ganó que levante la cabecera. Otras medidas van a ser, por ejemplo, el uso de manitol. Pero para usar manitol yo debo descartar que presente o no presente ciertas contraindicaciones para el mismo. Y sepan que si tengo un paciente con una osmolaridad plasmática mayor de 325 o un fallo renal, yo no puedo darle manitol. Y como posiblemente yo no pueda saber si tiene fallo renal y cómo tiene la osmolaridad a nivel de la escena o de la ambulancia, pues entonces de momento no le pongo manitol. Ahora sí puedo utilizar soluciones hipertónicas como salino al 3%.